Seguimos con el siguiente tema, tu contexto. Mi nombre es Eric Valenzuela, pastor de la Iglesia El Camino en Aurora, Colorado. La pregunta para iniciar este segmento es, ¿dónde, a quién y cómo comunicar el Evangelio? Esto significa que debemos desarrollarnos en experiencia y en conocimiento de los tiempos en que estamos viviendo en este momento. En el Israel del Antiguo Testamento había una tribu que sabía muy bien estas cosas. Es muy obvio que nos movemos, nos comunicamos, planificamos dentro de una comunidad y cultura muy peculiares. Si nos mudamos a otro país, a otra ciudad, no nos tomará mucho tiempo reconocer lo diferente que es a lo que ya conocemos. Lo cierto es que en muy poco tiempo estaremos adaptándonos a todo lo nuevo para nosotros. El pasaje en la pantalla dice, de Isaacar eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Estos conocían muy bien la moda, la gente, la cultura, los gustos, los pasatiempos, los problemas y mucho más. En resumen, conocían su contexto. El bosquejo que pueden ver ahí es excelente para tomar en cuenta el proceso de plantación. Estamos en el cuadro azul número 3, contexto. ¿Dónde? ¿Qué tanto conoces tu contexto? ¿Qué es lo que ves y experimentas en este momento, en el lugar donde Dios te puso, donde te encuentras, ahí entre todas esas personas? ¿Cómo vas a comunicar el Evangelio a esa gente? ¿Qué clase de gente son ellos? Tienes que preguntarte acerca de su vestimenta, inclinaciones, deportes, pasatiempos, música, empleos, edades, religión, creencias, prácticas, en fin. Se trata de tener un cuadro general de tu comunidad para poder conectar con ellos efectivamente. Esto se puede hacer incluso dentro de una ciudad totalmente abrumada de distintas razas y nacionalidades. Normalmente, la mayoría de plantadores de iglesia pasan por alto hacer un análisis de su comunidad. Las grandes empresas lo hacen. Los plantadores exitosos lo hacen también. Y es que no solo es un factor muy importante, sino también necesario. Conocer cuál es nuestro objetivo en relación a la clase de personas que deseamos alcanzar, eso debería estar en nuestra lista de prioridades. No es difícil hacer un sondeo rápido y entrevistar a un número adecuado de personas para tener una idea clara de nuestra comunidad. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer el contexto? Porque antes de soñar con un modelo de iglesia, un estilo, una estructura y un equipo de liderazgo, necesitamos encontrar a las personas que serán parte del grupo de trabajo de la iglesia. Necesitamos saber a qué clase de personas estaremos sirviendo y ministrando. No podemos pensar en plantar una iglesia, por ejemplo, con enfoque a los jóvenes y matrimonios con niños pequeños en una zona rodeada de apartamentos para ancianos y personas ya jubiladas. Por eso es importante el contexto. Los plantadores comienzan con una iglesia en mente más que con su comunidad en mente. El cómo de la planeación está determinado por el quién, el dónde y el cuándo de la cultura. Los gerentes promedio de franquicias conocen más acerca de la comunidad que muchos de los plantadores. De hecho, la misma Biblia nos da ejemplo de la importancia de hacer un análisis en la comunidad. En Números 13 aparece este pasaje: exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Moisés los estaba desafiando a que trajeran un resumen, un reporte, un informe de su análisis en ese terreno. Ahora, para conocer el contexto debemos hacer un estudio profundo de la comunidad que tenemos en mente. Esto es hacer exégesis de la comunidad. Debemos hacer las siguientes preguntas: ¿qué clase de población es?
cuánta gente vive ahí, qué clase de escuelas se encuentran alrededor, qué nivel de vida, qué tipo de razas, en fin, todas estas cosas. ¿Dónde están ubicados los hispanos? ¿Cuántas iglesias hay? Etcétera. De hecho, muchas de esas interrogantes podemos resolver y encontrar respuesta obteniendo estudios ya hechos por agencias en la ciudad, cosas que no son difíciles de investigar. La inclinación natural es pensar dónde hay más potencial para comenzar una iglesia, dónde hay más gente, cuando realmente la pregunta debería ser ¿dónde encajo mejor? ¿Cuál es la clase de cultura peculiar a la que me estoy adaptando en esta ciudad? ¿Cómo encajas en la comunidad? La pregunta clásica es ¿dónde está la comunidad? Una mejor pregunta es ¿dónde encajo mejor? Y por cultura se entienden las prácticas individuales y colectivas de una comunidad. Esto incluye su lenguaje, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Todos estos son componentes de un grupo social. Esto garantiza la supervivencia y facilita la adaptación de las personas en su entorno. De hecho, las diferentes culturas dentro de una sociedad dan nacimiento a otra cultura que caracteriza a sus comunidades como multirraciales o multiculturales. Para ser intencionales y estratégicos es necesario conocer estas cosas. Si no es así, nuestra perspectiva estará muy limitada y nuestra visión muy pequeña. Nos concentraremos únicamente con aquellos pocos conocidos o en el vecindario de departamentos con unos cuantos hispanos. Perderemos la oportunidad de tener un cuadro amplio y completo de toda la comunidad y sus necesidades, las cuales son útiles para conectar con las personas. No olvidemos que la clave para un buen alcance evangelístico es ampliar nuestra red de contactos. Conociendo muy bien la cultura, podemos ser más efectivos. Y no solamente la cultura, sino los sectores de la sociedad, como aparece en este cuadro. Esto incluye las entidades de la sociedad, como son la familia, el gobierno, la educación, negocios, artes, etc. Áreas a las cuales la nueva plantación debe llegar como parte de la misión evangelizadora. En Hechos, capítulo 17, aparece esta situación donde Pablo llega a esta ciudad, lo que él ve y luego interacciona con los habitantes de la ciudad. ¿Con qué sectores de la sociedad ves al apóstol Pablo interactuando? En Hechos 17, versículos 16 en adelante. ¿Cómo le ayudó esto a presentar el evangelio a Pablo ahí en Atenas? En ningún momento debemos comprometer el evangelio, ni mucho menos diluirlo. Lo que hacemos es encontrar un punto de conexión para comunicar el evangelio puro y verdadero de una forma que se entienda y se aplique dentro del contexto cultural, así como lo hizo Pablo en Atenas. Ahora, hay un proceso simple de exégesis de la comunidad. ¿Cómo hacemos eso? Hay que orar, hay que hacer una investigación demográfica, hay que estudiar los sectores y entidades de la sociedad, hacer una encuesta a los que no tienen iglesia, hay que hacer preguntas básicas a las personas acerca de su comunidad. Podemos hacer también caminatas de oración, observar la comunidad a través de los ojos de Dios, como está también en el pasaje que aparece en su pantalla. Dentro de lo que sea posible, conseguir una copia de datos demográficos de la ciudad. Hay que hacer una investigación demográfica, entrevistar a los líderes de la comunidad, líderes de grupos sociales, profesores, administradores de escuelas, funcionarios del gobierno y líderes empresariales. Entrevistar a toda esta gente, entrevistar también a los que no asisten a la iglesia. Los plantadores de iglesias de rápido crecimiento entrevistan por lo menos a 100 personas sin iglesia en su área de ministerio antes de comenzar. Con todos esos datos estaremos listos para formar un perfil o un modelo de lo que queremos ser como iglesia. En base al perfil de tu comunidad por las investigaciones que has hecho, ahora tienes un cuadro completo. Ahora sí podrás escribir acertadamente tu declaración de visión,
misión y valores. Después de un buen análisis de tu contexto, podrías hacerte estas preguntas que aparecen en la pantalla. ¿Encajas en esta comunidad? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Para qué grupo estás más capacitado para alcanzar? Este y los demás temas estarán siendo estudiados en los cohortes, es decir, los grupos de interacción en los próximos meses. Tomemos unos minutos para reflexionar, meditar y dialogar sobre la importancia de tener un contexto claro en tu comunidad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.